Bueno, vamos a pensar en voz alta. Vamos a pensar en voz alta. Esta es la razón de nuestra querido cierre de edición. Hola, Nico Márcico. ¿Cómo estás, Horacio, querido? Buenas noches. Bien, hola, don Peretti. Salud y cosecha, don Horacio. Señora Sofía Caram. Hola, Horacio, ¿cómo va? Buenas noches. Bienvenido a su casa de siempre, don querido Hernán Lechner. Un placer estar acá. Vamos a un disparador. ¿Cómo imagina Milei la dolarización? Mirá. ¿Seguís proponiendo dolarizar la economía? Sí, ¿Tenés los medios para hacerlo? sí. En realidad, en rigor, es la eliminación del Banco Central. La dolarización es una cuestión instrumental de última. Ahora, ese financiamiento que usted me comentaba, ¿qué sería? ¿Como un préstamo para poder dolarizar? Este es un ejercicio donde vos vas a liquidar el Banco Central. Con lo cual, a vos lo que te importa son las reservas brutas de las que son tuyas. Tenés un conjunto de activos en dólares, el oro, que están en torno a los 10.000 millones de dólares. Pero también el Banco Central tiene títulos públicos por el equivalente a 90.000 millones de dólares. Claro, digo, son ilíquidos y vos tendrías que canjearlos por otros títulos. Por ejemplo, esta metodología es la más fácil. Nosotros nos sentamos con fondos de inversión de alto riesgo y están dispuestos a poner los 30.000 millones de dólares contra... Están dispuestos, nadie quiere prestar a Argentina. Usted va a fondos de alto riesgo y contra esa posición de títulos públicos usted rescata los 30.000 millones de dólares del ELIX. En el mercado internacional, 30.000 millones de dólares es una moneda. ¿Qué haces si el Congreso dice no? Lo voy a plebiscitar. Tipo, una de las soluciones o algo que vos propondrías es dolarizar, tipo, la economía. No. El tema es el siguiente. En realidad, para mí esa no es una buena idea. Vos lo que vas a tener ahí es un problema enorme. Vos no vas a poder cumplir con tus depositantes. Entonces va a haber una corrida y va a terminar en una gran expropiación. Con lo cual la convertibilidad era mejor que la dolarización. Y la convertibilidad no funcionó, la hicimos caer, ¿no? Soy la única persona que resiste el archivo en los últimos 10 años. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? Ups. ¿Qué querés que te diga? Bueno, lo escuchamos atentamente, profe. Bueno, a ver, en ese compendio había distintas versiones de Milei. De hecho, la última, que en realidad es anterior, donde directamente decía que no estaba de acuerdo. Pero si se quiere, la última intervención, que fue durante el fin de semana, planteando cómo dolarizar, él toma un trabajo que hizo un economista que se llama Ocampo, que era un poco alguna parte que veíamos por allí. Él dice, bueno, en realidad a ver, la dolarización es reemplazar los pesos que nosotros tenemos por dólares. Entonces la discusión es cuántos pesos tenemos, cuántos dólares tenemos para respaldarlo, ¿no? Y la paridad de esa cuestión es el tipo de cambio al que podemos llegar. Yo digo, con el verso cotidiano, sobre todo aquellos que menos tienen, hoy escuchaba algo, y esto también es atinente a lo que vos estás diciendo. Si vos ganás 100.000 pesos, no vas a cobrar 100.000 dólares. Obvio que no. Bueno, justamente por el tipo de cambio. Nosotros hicimos una serie de ejercicios de cuánto significa, porque él mete las LELIQ, los pasivos del Banco Central y demás. Es decir, vos deberías dolarizar todos los pasivos del Banco Central, no solo lo que se llama base monetaria, que es la plata que tenemos nosotros, sino también, si querés, el respaldo de los depósitos que tenemos nosotros. Poneme a las espaldas nuestras el trabajo que ha hecho Lechner, así nos va ejemplificando de qué se trata esto que está verbalizando. A ver. Fíjate, son 6,5 billones de pesos la base monetaria, más casi 20 billones las LELIQ. Tenés que pasar eso a dólares. ¿Bien? Ahí Milei decía, bueno, tengo 10.000 millones en oro. Falso. Tiene 5.000. Tiene además otros 5.000 en una cosa que se llama BIS, que es de un banco, y unos 2.000 que tiene una cosa que se llama CEDESA. No se pueden tocar. Ni el BIS te deja, ni CEDESA puede, por una sencilla cuestión. Por ejemplo, CEDESA son garantía de depósitos en dólares. ¿Escucharon bien? Claro. Quiere hacer dólares y dártelos y reemplazarte tus pesos por las garantías de los depósitos en dólares que vos tenés. ¿Bien? Con lo cual, si se te ocurre mañana ir a buscar los dólares, con ese esquema que está planteando Milei, no están. Y eso mismo, vos nombrabas recién a Ocampo, Hernán. Ocampo habla de una suerte de reestructuración de la deuda que tiene el Banco Central con los bancos, si no entiendo mal. Ahora, esa reestructuración de la deuda no significa, o no podría significar,
una nueva confiscación de los ahorros de los argentinos? Sí, en realidad, Otro corralito. él Sí, en claro. el paper, ahora vamos a ir a los números del tipo de cambio, pero antes de eso, efectivamente, él dice, Ocampo dice, bueno, no queremos hacer un plan Bonex por lo que ya pasó supuestamente, Claro. aunque no descarta 100% que esa puede ser una salida. E inventa un esquema distinto. Dice, mira, como esto va a generar mucha confianza, vamos a agarrar determinados activos, se los vamos a dar a alguien en el extranjero, supongamos un banco extranjero, y entonces cuando nosotros necesitemos guita, por ejemplo, si alguno que tiene depósitos en dólares quiere ir a buscarlo, le vamos a pedir a ese banco que nos dé plata y en ese momento nos va a dar un crédito, digamos, nos lo va a prestar. Ahora, ¿qué dice que va a poner en garantía? ¿Qué dice que va a poner en garantía? Escuchen bien, títulos del Banco Central. Lo que les decía antes, vas a tener problemas ya no con los depósitos en dólares, sino también con los depósitos en pesos. Pero además dice, títulos y acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Los jubilados. Los jubilados. Con la plata de los jubilados. Y como si esto fuera poco, Esto ya se hizo, Cavallo lo hizo. la participación accionaria del Estado en YPF. Y se quedó con YPF. Hoy Marra dijo, obvio que vamos a vender YPF, porque es una herramienta para la política económica y nosotros no queremos que sea para eso. Bueno, con lo cual, tiene dictamen en el Congreso un proyecto de ley para proteger aerolíneas argentinas. Hoy se ¿no? levantó la oposición, ahí firmaron algo, pero la oposición no quiere. Ahora, Exacto. no sé si escuchaste, Massa hoy en Estados Unidos se preguntó Este es el en segundo Estados capítulo. Unidos si Milei había hablado con alguien en Estados Unidos para lanzar este plan de dolarización. No. ¿Producto de qué? A ver, ¿cómo va a ser el señoraje por la moneda que emite Estados Unidos? ¿Cómo va a ser en la supervisión de los bancos argentinos? el documento que yo les mencionaba de Ocampo, que es el leitmotiv, digamos, la línea conductora del planteo de Milei, reconoce que lo que ellos dicen que es un fideicomiso con esto que estoy planteando aquí es de muy difícil realización. Porque básicamente... Ocampo lo dice. Sí, sí, lo dice en el paper, está escrito, no es que lo digo yo, no es mi opinión, dice él, es muy difícil. Por eso, la cuestión del plan Bonex tampoco hay que descartarla. Son primos hermanas, ¿no? Porque si supongamos, en realidad yo tengo ese fideicomiso y no funciona, Ocampo, no sé si vieron una entrevista, es muy interesante y la verdad que hay que pasarla. En un momento lo entrevistan a Ocampo, hace muy poquitito, habrá sido hace 2 meses, y dice, bueno, esto es como que yo tenga la certeza de que el año que viene voy a tener una herencia, pero necesito mucha guita hoy. Para que esa herencia además se necesitas efectivice. el muerto. Vos sabés que... Pero permíteme, ¿sabés lo que dice? Dice, bueno, entonces, ¿qué hago? Le pido a la abuela las joyas de la abuela. No sé si te suena. Las joyas de la abuela, entonces las empeño y le digo, quédate tranquila que el año que viene te las devuelvo. Hernán, Eso es lo que está planteando en ese fideicomiso. Quienes nos están viendo son trabajadores formales, informales. Con todo esto, cuando vamos a recibirla, aquellos que tenemos la suerte y la oportunidad de tener trabajo, y aquel que no recibe nada y va todos los meses y dice gracias, ¿cuántos serán? Es platita. Bueno, la discusión ¿Los entonces, salarios cuáles van a ser? Bueno, si yo no tengo dólares para hacer esto, además de todas estas cuestiones que en la historia argentina no son menores, pero el tipo de cambio, es decir, ¿a qué valor va a ser la equivalencia dólar-peso? Bueno, de 1.300 pesos a casi 5.000 pesos. Depende los cálculos que yo haga. Si en general nosotros hicimos 3 cálculos, uno de 1.300 pesos, solo reemplazando la base monetaria por los dólares que podrían significar el oro, que es lo que dice Milei. A ver, ¿qué pasaría de decir que...? Y mirá lo que pasa con tu salario, ¿no? Fíjate, con 1.300 pesos, tu salario, que hoy es de 890 en promedio, 890 dólares netos, es decir, de bolsillo, bajarían a 236 dólares. ¿No? Es decir, una reducción de 3 de cada 4 pesos que recibís, 75% Hernán, menos. Pero la ilusión acá... Pero esto es una tragedia. Pero más allá de esto, Horacio... No, que digo, no de es, la- pero, no es pero digo, más allá de más esto. allá de Todos que- vamos a cobrar una feta de salame. Pero por eso digo, la ilusión acá es que, y el gran problema son los precios en la Argentina. Bueno. Porque si el argentino o la argentina o el 30% vota
porque a sabiendas de que puede venir una dolarización y cree que esa es la solución al aumento de los precios en la Argentina, puede llegar hasta pensar, bueno, resigno ganar menos, pero que no me aumenten más los precios porque es enloquecedor. ¿Cuántos precios se van a empezar a ajustar a esto de previa antes de que esto suceda? Hernán, digo, con eso que vos contabas recién, o sea, no hay forma entonces de hacer lo que Milei quiere si no es tocando la plata de los ahorristas en los bancos, con lo cual lo que decía el otro día el candidato Sergio Massa, es cierto, los banqueros tienen que llamar a sus clientes para avisarles que les van a tocar la plata entonces de sus ahorros, y eso solo se puede hacer tocando la plata de los ahorristas en los bancos, y para ver si te estoy entendiendo bien, y después también de los jubilados, y privatizando las empresas de bandera. Sí, que aparte es ir en contra de la Constitución porque YPF está cubierta legalmente, a menos que lo apruebe 2/3 de la Cámara de Diputados y de Senadores. Es un mix de pérdida de poder adquisitivo, es decir, de devaluación, con endeudamiento, con esto, manoteándote los ahorros. Ahora, Hernán, ¿bien? Es decir, yo puedo hacer un mix, o probablemente estén pensando porque en un mix. Esto tiene que de quedar esas clarísimo, cuestiones. digo. Esto que nos tiene que quedar claro. Y que no te lo están diciendo en ningún lugar. Lo que dice Sofía es así, digamos, esta pérdida de poder adquisitivo se refleja obviamente como correlato, tiene un incremento de los precios. Si yo pierdo poder adquisitivo, porque cuando vaya a comprar va a valer menos. Yo les traje algunos ejemplos. Por ejemplo, el pan, 750 pesos puede estar el kilo más o menos con los incrementos actuales. Ahí lo tenés, mirá. Podría irse, mirá. Bueno, acá vamos un poco más allá de las propuestas de Milei, ¿no? ¿Qué es esto? Porque en las propuestas de Milei, además te propone la eliminación de subsidios, voucher a la educación. Fíjate, la educación hoy es pública, te podría ir o costar 2 millones de pesos anuales, ¿no? El transporte, que hoy vale más o menos 60 pesos. El mínimo. El mínimo pasaría a 600 pesos, es decir, se multiplica por 10. Y vos decías del ejemplo del pan, de 750 mangos, ¿qué puede pasar? Bueno, de 750 mangos puede ir a, dependiendo, acá tenemos los valores, dependiendo la devaluación que les recién mencionaba, y no yéndose todo a precio, Claro. Yendo a precio como fue la devaluación del 16. Para ser preciso, el kilo de pan podría estar entre 2.000 y 8.500 pesos. O sea, bajan los salarios y se triplica el precio de los alimentos. Claro. Un negocio tremendo. Ahora, bajan en dólares, ¿no? En pesos también por este mismo proceso. Ahora, volviendo a la pregunta anterior, este plan, a lo que te decía al principio, ¿se puede hacer sin el guiño de Estados Unidos? ¿Puede ser unilateral que Milei se llegue, se siente y dice, voy a dolarizar sin tener el visto bueno de los norteamericanos? A ver, es difícil porque la propuesta que en principio plantea Milei exige o implica el acompañamiento de organismos internacionales que están muy motorizados por Estados Unidos. Pero además el emisor del billete. Con lo cual, salvo que, de nuevo, supongamos que eso no sucediera y yo te hago un plan Bonex. ¿Qué es un plan Bonex? O un corralito. Nadie puede sacar la plata. Entonces, esa plata que nadie puede sacar, no necesito dolarizarla. Por eso pasa eso, ¿se entiende? No necesito los dólares respaldatorios. Necesito menos dólares. Entonces, te puedo llevar una devaluación al peso a 2.000 por dólar y además te inmovilizo una parte del dinero. Bien, ese mix podría ser. Imagínense lo que puede significar en la Argentina. Y ojo, porque recién Horacio decía... parece exagerado los números, pero no son exagerados. No son exagerados. No son exagerados. En Ecuador, cuando dolarizaron, la caída del salario real fue del 60%. ¿Y qué pasó en Ecuador? En El Salvador fue del 65%. Bueno, pero este es el resultado. Porque ya sabemos lo que fue la dictadura. Ya sabemos lo que fue el menemato. Ya sabemos que entre el 15 y el 19 nos dejaron los salarios así chiquitos. Y falta el remate, porque vos pegás un vistazo, toda América del Sur, incluso Centroamérica, y los salarios son así chiquititos. Claro, Horacio, pero ahí tenés un gran problema, y es que, ¿cuál es la propuesta desde el oficialismo hoy para decirle a los argentinos y a las argentinas que no van a subir más los precios? Ahí tengo... Porque yo insisto, a vos te pueden hablar de poder adquisitivo, pero vos vas a llenar el changuito y cada vez ponés menos cosas y pagás más. Es realmente enloquecedor vivir así. Igual, además de que no te alcanza para comer. Primero, la primera respuesta es no hay soluciones mágicas. Porque una solución mágica te va a significar esto. Sí, y Hernán, otra cosa. Va a significar esto. Pero ayúdame con esto, porque también dolarizar no te garantiza que no haya inflación. Porque también ese es otro de los cuentos chinos que me parece que se vienen contando en los últimos días. Ahora menciono un poco qué pasó con los salarios en esos países, pero respondiendo un poco de nuevo a la pregunta, soluciones mágicas no. Segundo,
La inflación vos la disciplinás, hay un montón de razones diversas, pero en este momento y en general a lo largo de la historia es cuando tenés dólares. Si yo no tengo dólares estoy en un problema, fíjense, y quiero dolarizar. Es bastante insólito, pero necesito dólares. Probablemente el 2024 sea un año donde no tengas el efecto de la sequía. La Argentina tiene una balanza comercial cuando es récord de 15.000 millones. Te comiste 20 con una sequía. Obvio. Es imposible. Entonces, probablemente tengas eso, probablemente tengas el gasoducto y con ese mix, y tal vez esto sea algo del litio, supongamos, y con ese mix vos puedas hacer un proceso de disciplinamiento de la inflación que tenga una curva descendente que es en definitiva lo que va a permitir que el salario le gane a la inflación, que la nominalidad, el acuerdo que hacen paritarios, porque los acuerdos paritarios hoy siguen a la inflación. Enhorabuena, porque eso también te va a pasar distinto en otro gobierno, porque pasó con Macri y con Milei, imagínense, ¿qué vas a discutir paritarias si aumentan los precios? Ahora, un plan de estabilización, ¿no? Digo que en eso prácticamente todo el mundo coincide. Bueno, pero el plan de estabilización, ¿qué es? ¿Que la pague quién? Porque ahí yo tengo algunos matices respecto de cuál es el plan de estabilización. No, hacemos un ajuste de que el déficit fiscal vaya a cero en un año. Bueno, ¿para quién lo paga? ¿Cuál es el sentido de eso? Miren, con Macri pasó una cosa muy sintomática que a veces se dice poco, pero es, Macri ni siquiera redujo el déficit. Macri lo que redujo fue el déficit primario. Es decir, el ingreso que vos tenés por impuesto menos los gastos que tenés. Ahora, el déficit se mantuvo igual. ¿Cuál es la diferencia? Los intereses de deuda. Dicho de otro modo, nos obligó a todos nosotros a ajustarnos de cinturón para pagar intereses a los acreedores extranjeros. Ah, dale. ¿Qué negocio es ese? Países como Ecuador y El Salvador, ¿qué salarios tienen? Bueno, ahí estamos viendo un poco la gráfica. ¿Qué pasó con los salarios justamente? En este caso en Ecuador. Miren, entre el 80 y el 2000, que es cuando finalmente se dolariza... Digo, ahí estaba Correa. No, antes de eso. Entre 1980 y el 2000 cae... ¿No estaba Correa? ¿Cómo? Correa es posterior, es del 2000... Después del 2000. Sí, después del 2010, si no me equivoco. Sí. Pero la caída es prácticamente de un, bueno, como decía antes, un 60%. ¿no? Ese 248 baja a 100. ¿No? Y después aumenta. Claro, ¿qué te dice? No, pero miren, aumentó 70% entre el 2000 y el 2011. Sí, perfecto, pero no llegó al origen. No llegó al origen. Está todavía... En 30 años. Sí, si lo llevo hasta hoy, me da por debajo 40. de cómo estaba en 1980. Es decir, la pulverización del salario... Perdiste 3 generaciones. No se recupera nunca. Cuando nosotros vemos millones de seres humanos hoy en las calles esperando y arrastrando carros, sabíamos perfectamente que la década del 90 los iba a expulsar del mercado. Bien. Y hay 3 generaciones, parieron hijos, parieron familias y quedaron desnudos frente al porvenir. En el gráfico se ve además cómo la curva roja que ven en el gráfico es que le pasó a la Argentina, que no dolarizó. Le fue mucho mejor. Le fue mucho mejor. Sí, pero además no pensá, Hernán, que son 3 países, Salvador, Ecuador y Argentina, son 3 países de una estructura económica totalmente distinta y muy difícil de comparar. Primero, por el peso de los sindicatos y del peronismo en la República Argentina. Y segundo, que la Argentina tiene una característica que es central, que un poco la planteaba Nico recién, que es que nosotros exportamos todo, pero todo lo que comemos. Quiere decir que nosotros, si dolarizamos, vamos a estar a la merced de cualquier tipo de inflación que suceda en el exterior y va a haber inflación interna. Esto, compañeros, es algo de soberanía también. Si vos tenés tu propia moneda, podés manejar vos tus fenómenos económicos y preservar el poder adquisitivo, digo, ¿no? Me parece que con Ecuador y El Salvador es cierto que tienen muchas diferencias con la economía argentina, entonces es difícil de equiparar mano a mano 2 economías muy distintas. La Argentina tiene un nivel de industrialización que los otros 2 países, por ejemplo, no tienen y demás. Ahora, sirven para ver las 2 cosas más importantes del proceso de dolarización. Primero, la pulverización del salario en la etapa previa. Eso en todo que esto es indefectiblemente así, es decir, Milei te tiene que hacer eso si quiere dolarizar. Y la segunda es esto que veníamos charlando recién, la imposibilidad de hacer política económica. Perdés todas las herramientas. Sí, obvio. Tenés una sequía. ¿Qué haces? No podés emitir, claro. No podés hacer política fiscal, la industria se hace percha, devalúa Brasil. ¿Y vos qué haces? Pero de soberanía perdés manejo. Brasil. Mirá lo que dijo, no podés hacer nada. Escuchen lo que dijo hoy Massa en Washington. A ver, dame. No, me preguntaron un poco sobre el resultado electoral y
digamos, cómo era la aparición en Estados Unidos, de alguna manera la aparición de estos fenómenos antipolítica o extrapolítica en nuestra región. Están acostumbrados a verlos porque se han dado en distintos países de la región. Sí les preocupa la idea de que alguien prometa que va a construir la economía usando la moneda de ellos, ¿no? Les suena raro que alguien se comprometa a darle a los argentinos la moneda que no es de los argentinos, sino que es la de Estados Unidos. Pero bueno, supongo que algún permiso o alguna charla habrán tenido quienes hoy le ofrecen a los argentinos dolarización para poder usar los dólares en la Argentina. Entiendo que no será solo un cuentito electoral, sino que tendrá algún correlato de charla con la Reserva Federal de Estados Unidos o con el Congreso de Estados Unidos. Entiendo que la unilateralidad en el uso de lo que es, digamos, facultativo del otro no existe. Bueno, a ver, dice, a lo mejor hablaron con alguien de la Reserva Federal. Sí, no hablaron. Lo dice probablemente porque sabe que no hablaron. Sí, es irónico. De hecho, creo que antes de ayer, habló Werner, no es santo de mi devoción, honestamente, pero planteó dolarización no en la Argentina. Representante del fondo, miembro del fondo, responsable en buena parte o en buena medida de lo que pasó en la Argentina, porque tiene que ver con los 45.000 millones de dólares que le debemos. Y planteó que el organismo no está de acuerdo con el recorrer el camino de la dolarización en la Argentina. Dejando a Milei, yendo a la propuesta de Patricia Bullrich, Martín Tetaz, que ahora también está trabajando, es uno de sus economistas predilectos, habla de una administración de una economía bimonetaria. Directamente, bueno, esto es lo que habla Cristina, de lo que viene diciendo Cristina. Hay una economía bimonetaria, esta es la realidad que tenemos. De hecho, claro. Sí. De hecho, bueno, ¿qué hacemos con una economía bimonetaria? ¿Qué se hace con una economía en donde vas a alquilar y te cobran en dólares, en donde querés comprar una casa y está en dólares, en donde ahora las reservas de los hoteles están en dólares? Digo, ¿qué se hace con eso? Bueno, primero, nuestra economía no funciona 100% en dólares. El mercado inmobiliario sí. El problema es que piensa tal vez en dólares. Y quizás nosotros pensamos en dólares cuando, qué sé yo, tenemos un manguito y tratamos de ahorrar y que no pierda poder adquisitivo. El problema, diría, en esta dinámica que plantea Cristina de la economía bimonetaria, es que sobre todo los grandes oligopolios de la Argentina, cuando ganan plata, quieren dolarizarla. Y cuando no gana, cuando piensan cuánto quieren ganar, lo piensan en el acceso al dólar que pueden. Entonces, si yo no le doy dólar oficial, me van a remarcar a cualquier otro dólar con que puedan dolarizar su excedente. En algún momento, la Argentina, en el camino, en el primer periodo, la Argentina lo que tiene que conseguir o lograr dólares genuinos en la medida de lo posible, es decir, esto es básicamente mejorar nuestras exportaciones, nuestro saldo comercial, para ser preciso, pero sobre todo nuestras exportaciones. Uno puede pensar en Vaca Muerta o el litio como salidas a esta cuestión. Salidas siempre y cuando se hagan las cosas bien, porque si Milei o Bullrich, que tienen en la cabeza la privatización de YPF, imagínense el siguiente escenario. Vos mañana vendés YPF a Equinor, la empresa noruega, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces Equinor gana plata produciendo barriles de petróleo acá en la Argentina, los exporta, le ingresan los dólares, después se lo quieren mandar a su casa matriz. Lo hizo Repsol. Los dólares no quedaron acá. Entonces, lo hizo Repsol, lo hizo Iberia. Bueno, sí, claro. No te resolvería el problema de la restricción externa o de la economía monetaria ese escenario. Entonces tenés que hacer, por suerte tenés esas cosas, pero además tenés que hacer las cosas bien. Es decir, los dos elementos son necesarios para que vos en el mediano plazo puedas tener dólares suficientes para compensar la demanda. En la medida que eso se sostenga, y bueno, eso revaloriza el peso, tu moneda propia, porque ya en un punto vas a decir, bueno, no, pero los dólares están. Entonces vos mismo vas a dejar de ir a demandar dólares para dolarizar tu ahorrito, porque los grandotes no sé qué van a hacer. La verdad que este debate es retrotraer a la Argentina al siglo XIX, prácticamente. Antes que tenga el Banco Central fue creado en 1930, tiempo, ¿no? Claro. Es una cosa absolutamente disparatada. Así que es otra de las herencias del menemismo, porque yo me acuerdo, no sé que Horacio es tan
mayor como yo me acuerdo que este debate lo empezó Pablo Guidotti, si no mal no me equivoco, cuando hubo el efecto tequila en el año 95. Es una herencia claramente del menemismo y de la década del 90. Y ayer lo estaba viendo a Eduardo Menem por televisión reivindicando la década del 90. Y yo digo, ¿qué manera de retroceder en este país? ¿Hasta cuándo seguiremos yendo para atrás? Porque buscan esa memoria fresca a la clase media, sobre todo, de la convertibilidad, en donde no hay inflación. En donde, qué sé yo, 500 pesos eran 500 dólares, y teniendo la situación económica hoy que está atravesando la clase media, bueno, apela a eso, ¿no? Sí, y tiene sentido además. Claro, yo diría, corriéndome un segundo de la dolarización, efectivamente, buena parte de estos debates son hasta preperonistas, más que preperonistas. Por ejemplo, no sé si lo escucharon a Venegas Lynch hablar de cuestiones laborales. Dijo, hay que eliminar el salario mínimo, porque en realidad básicamente le echó la culpa a los trabajadores de la desocupación. Dijo, bueno, si los trabajadores reclaman derechos, ese es el problema de la desocupación. Bueno, volvemos a antes de la crisis del 30. Lo discutió Keynes en la crisis del 30. Y nos están planteando cosas previas diciendo que hay que eliminar el salario mínimo y que eso significa la imposibilidad del crecimiento de la actividad económica. Eliminar la obra pública directamente. O sea, la propuesta es no hacer más obra pública por parte del Estado. Bueno, están planteando que tienen una superioridad estética. ¿A cuánto estamos de discutir la supremacía de la raza aria? Ahí nomás. Igual la discusión de los 15 puntos del PBI no cierra por ningún lado. Yo te hago una pregunta. Siempre cuando hay momentos de crisis, el otro día quisiera pagar, no sé, cosas mías, y me faltaban 15 minutos, cerraban el banco y yo tenía cosas que hacer. Había más, una fila enorme, digo, no llego, lo pagaré por estos Rappi. ¿Qué es una corrida bancaria? Pues la gente que tiene sus ahorros está desesperada porque no sabe si sacar papeles, si sacar la plata. ¿Sí? ¿Qué es una corrida bancaria? Una corrida es cuando uno tiene desconfianza y va a buscar sus ahorros porque cree que mañana no van a estar o no te los van a dar. Yo, igual en eso lo vimos en el 2001 igual. Eso lo tuvimos en el 2001. Lejos estamos de eso. Nosotros estamos a punto de publicar el informe mensual nuestro, y efectivamente hay una caída de depósitos de, no quiero ser preciso, unos 300 millones de dólares en esta semana de las PASO. Bueno, decir, 300 millones de dólares parece un montón, es nada en relación al volumen que hay. Tenemos 15.500 millones de dólares de depósitos en dólares, estoy hablando, y solo se fueron 300. Digo solo porque después de las elecciones de 2019, ¿saben cuánto se fueron? Casi 15.000 millones. 15.000 millones. Mirá. En realidad entre ese momento y finales del 19. Y es más, este año en marzo se fueron unos 1.000 millones de dólares de depósitos. Con lo cual, en realidad yo creo que el resultado electoral, como está efectivamente abierto, ni siquiera ha tenido demasiado impacto en esa cuestión. Y me parece que, al menos en el conjunto de la sociedad, no hay una preocupación al respecto. No lo está reflejando la evolución justamente de los depósitos en dólares. Te queremos decir un montón de gracias. Nos ayudaste a pensar y siempre gracias por tu compromiso. Un placer. Peretti, gracias. Un verdadero placer haberlo escuchado a Hernán. Gracias, Realmente una aprendizaje. Gracias. A vos. Y gracias a vos. No te vayas, estás en la televisión pública.